el Señor me habló claramente de la profecía que hace Isaías en el capítulo 60 de su libro profético. Los primeros 2 versículos. Yo titulé a esta meditación una orden, una profecía, una razón. Una orden, una profecía, una razón. Y el capítulo 60 del libro de Isaías dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Esta palabra originalmente fue emitida por parte del profeta Isaías y de parte de Dios con el objetivo de que el pueblo de Israel se alentara ante una situación de coyuntura política, social y de cautividad muy fuerte. Parecería que fuera una constante que en el pueblo de Dios había un tiempo de comunión con Dios y un tiempo de alejamiento, un tiempo de comunión y un tiempo de alejamiento. Y luego que el profeta describiera de parte de Dios algunas de las cosas que tenía que ajustar el pueblo de Dios con el objetivo de entrar en los propósitos divinos, el profeta Isaías le da esta palabra con el objetivo de que pudieran entender, se le pudiera revelar lo que iba a venir y cómo tenían que actuar. Por eso digo una orden, una profecía, una razón. En primer lugar, hay una orden para el pueblo de Israel. Levántate y resplandece. Generalmente cuando escuchamos la palabra levántate es porque partimos de una realidad, que es la realidad de estar en una posición de estar acostados. Nadie le dice levántate a alguien que ya está levantado. Se le dice levántate a alguien que está acostado. Y más allá, muchísimo más allá de cualquier especulación particular o local, muchos de los siervos de Dios que nosotros reconocemos como gente entendida en los tiempos, había llegado a la conclusión que la Iglesia de Cristo en forma general estaba atravesando un tema de meseta. Esa meseta que a veces provoca la comodidad, el confort, el tener gastos, el tener cubierta sus diferentes programas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros a veces sin darnos cuenta podemos llegar a ser de una normalidad en nuestras iglesias una verdadera anormalidad dentro del propósito de Dios. Y es interesante que el Señor le dice a su pueblo, levántate. Este levántate es una orden que Dios nos da, la orden de salir de cualquier estructura de confort, de comodidad, de relajamiento, para que estemos convencidos y animados por un Dios que quiere que consumamos el propósito por el cual fuimos establecidos aquí en la tierra. Ese levántate lo sigue otra palabra, y es la palabra resplandece. Esta es la hora, y creo que Dios ha permitido esta pandemia con el objetivo de que verdaderamente se muestre el poder, la gracia y la manifestación de la luz. En esta hora ya no estamos interesados en la luminosidad del nombre de ningún ministerio en particular, sino de la luz de Dios, resplandecer, brillar desde el aspecto de lo que Jesucristo ha introducido. Más de una vez, aún de manera absolutamente inconsciente, sin darnos cuenta, hemos entrado en un nivel de avance o de hacer subir nuestros nombres de ministerios, nuestros nombres de iglesia, nuestros nombres de nuestras denominaciones, cuando eso es, de acuerdo a la palabra de Dios, muy poco valioso. Lo que tiene que resplandecer es la luz de Jesucristo iluminando nuestras vidas. Jesús, dice la palabra de Dios, es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay una orden. Escuchando que componemos los cuerpos locales de las congregaciones que entre todos constituyen la Iglesia de Cristo. En la Argentina debemos entender que hay una orden. Dios no está sugiriendo nada, Dios está dando una orden. En
levántate y resplandece. Ese levántate y resplandece se fundamenta puntualmente en el hecho de que la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Una de las experiencias que tiene todo creyente cuando se entrega a Cristo es que penetra en su ser, de su interior, un nivel de luz, un nivel de luminosidad que atraviesa las tinieblas, la oscuridad. Muchos de nosotros, aunque tengamos diferentes características en la experiencia cristiana, hemos podido dar testimonio de que antes estábamos ciegos, no físicamente, sino ciegos espiritualmente, y entró la luz de Cristo. Empezamos a ver la realidad espiritual bajo el efecto de la iluminación. La iluminación quiebra las tinieblas. En un lugar absolutamente oscuro, un simple fósforo hace la diferencia. Pero Jesucristo es más que un simple fósforo. Jesucristo es la luz, la eterna luz, y esa luz ha llegado a nuestras vidas. Y tenemos la orden de Dios de estar mostrando esa luz, haciendo resplandecer esa luz. Las órdenes del Señor no pueden debatirse, no pueden discutirse, no pueden ser analizadas, no pueden ser sujeto de cierto análisis. Este es un tiempo que también hemos podido ver diferentes interpretaciones de lo que estaba pasando y diferentes reacciones. Es cierto, nosotros tenemos opiniones que no tienen más peso que lo que son nuestras opiniones, no tienen nada de divino nuestras opiniones, pero más allá de nuestras opiniones debe resplandecer la luz. Luego de la orden, y aquí viene la profecía, y yo creo que esto es lo que vamos a ver como nunca en la historia de la humanidad en los próximos tiempos. Esa profecía es que viene un tiempo sobre el mundo de tremenda oscuridad, de densas tinieblas. Que no se engañen, mis hermanos, el mundo no va a cambiar, o sea, si va a cambiar para peor. Y hay tres factores que componen esas tinieblas, tres factores que de alguna manera se unen entre sí, que son, por decirlo así, primos hermanos cada uno de ellos. El primer factor es la corrupción, el nivel de maldad manifestado en la corrupción. En estos días, que después del primer shock que nos hacían creer que todos éramos buenos y solidarios por este tema de la pandemia, se pudo mostrar la realidad, la corrupción, el hecho de el engaño, en la utilización de la pandemia con un objetivo egoísta, negocios mal habidos, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta corrupción es de alguna manera la que el Señor mismo anticipó. Cuando el Señor Jesús habló de su inminente retorno, mostró dos realidades. Una, la realidad científica, aumentará la ciencia, o sea, no nos damos cuenta, pero nosotros hoy estamos conectados gracias al aumento de la ciencia. Hablar de esto hace 40 años, cuando yo empecé el ministerio, hubiera sido digno de una película de Steven Spielberg. Si alguien me hubiera dicho en 40 años van a estar predicando por intermedio de redes sociales y en una aplicación la gente llegará a escuchar la palabra, hubiera sido realmente, por lo menos para mí, algo de ciencia ficción. Sin embargo, la ciencia ha aumentado y seguirá aumentando. Eso es palabra de Dios. Aumentará la ciencia seguirá a niveles que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero ojalá la cosa hubiera quedado así, queridos. Automáticamente, y en la otra vía del aumento de la ciencia es aumentará la maldad. La maldad, queridos, no tiene límite en este tiempo y no lo va a tener. Ya estamos escuchando informes de Europa, donde ya hay proyectos de ley para legalizar la pederastía, se llama, o sea, el abuso de los niños, el pederasta. ¿Por qué? Porque bajo el argumento de que todos tienen derechos, los pederastas también tienen derechos de hacer con los niños y los niños tienen derechos de tener relaciones con personas mayores. Cosas como esta van a estar al orden del día, ya lo estamos viendo. Nuestro país no se ha quedado atrás. Nuestro país ha sacado una ley hace 10 años atrás y luego de muchas luchas no se pudo lograr y hay una ley de matrimonio igualitario donde no solamente las personas del mismo sexo se pueden casar, sino desarrollar proyectos de adopción a niños.
Esto lo vemos todos los días, promocionados por agentes que dicen que son periodistas progresistas, que lo promueven, que lo ponen en evidencia y que le hacen creer a los que no tenemos esta postura que somos misóginos, retractarios, réprobos y todo. Definirnos. Esto es parte del tema, pero no nos quedamos ahí nada más. Esto produjo unos años después una ley que pocas naciones de América Latina tienen, que es de identidad de género, donde la información es que cada uno puede, como se sienta, afirmar su identidad, no necesariamente con el sexo biológico, sino que puede hacer con su vida lo que quiera. Eso no es gratis a los ojos de Dios. No podemos creer en un Dios que, por más que sea amor, es un Dios justo. Por eso esa multiplicación de la maldad se va a ver de manera tremenda. Y la iglesia de Cristo debe ser consciente que esa opresión que el mundo trae va a querer penetrar en la iglesia para que flexibilice sus pautas morales, para que de alguna manera no tenga en cuenta ciertos pecados que seguirán siendo pecados porque Dios no cambia. Esa maldad va a seguir proyectándose, pero la corrupción tiene una prima hermana y que nos duele en el alma, pero también el Señor lo profetizó. A la corrupción se le une la pobreza en todos los aspectos, la pobreza desde el punto de vista físico. Algunos especialistas hacen un cálculo que cuando termine esta pandemia va a haber en la Argentina más del 50% de pobres. Y es algo que, por otro lado, tenemos que admitir que es palabra profética. Cuando rompió el vaso de alabastro aquella mujer y lavó los pies de Jesús, en ese momento, en esa instancia, nuestro amigo Judas, tristemente célebre, dijo: ¿por qué no se ahorraron la ruptura de este frasco y el dinero se lo dan a los pobres? Y Jesucristo allí lanzó una profecía que muchos creyentes no quieren escuchar. Jesús dijo: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Esto no quiere decir que no tenemos que hacer algo por los pobres. La iglesia es la primera motivadora para poder aliviar la carga de los pobres. Pero la pobreza no va a desaparecer. Va a adquirir nuevos elementos, porque a la pobreza física, a la pobreza material, se le une la pobreza estructural, o sea, espíritus que rodean todo lo que tiene que ver con la pobreza, porque la pobreza es un gran negocio para mucha gente malvada, para mucha gente mala. Eso va a aumentar y tiene que ver con esta parte relacionada con el aumento del mal. Pero a la pobreza, a la corrupción, se le va a unir la tercera pata de esta mesa diabólica, que es la inmoralidad. Algo comenté hace unos años, va a seguir creciendo. Lo vemos todos los días, lo vemos de una manera cada vez más agigantada. Una de las cosas que de alguna manera tuve que adaptarme, como les comentaba, con esto de tratar de recurrir a las redes sociales, es la cantidad de inmoralidad que se promueve en el mecanismo de las redes sociales. Quiero decirles que al Señor Jesucristo no le espanta el tema de la inmoralidad. Él murió por los inmorales, entiéndase bien. Los inmorales van a llegar como nunca antes en la historia a la iglesia de Jesucristo, y la iglesia de Jesucristo se tiene que preparar para ministrar con otro chip, para en vez de condenar y para en vez de atacar a esa gente, recibirla y por supuesto presentarle el evangelio de Cristo, que es transformador. Pero parte de esa tiniebla que va a cubrir la tierra tiene que ver con la inmoralidad de los líderes, la inmoralidad de los gobernantes, la inmoralidad de un montón de agentes que va a estar rodeando precisamente todo lo que tiene que ver con lo que viene. Esas tinieblas son parte de la profecía que Jesús ha hecho. El mundo que viene va a ser un mundo lleno de tinieblas, pero a la orden y a la profecía viene una razón, y ahí es donde nos alegramos, porque pese a que va a ocurrir esto en la tierra, dice la bendita y gloriosa y siempre viva palabra del Señor, pero la aurora del Señor brillará sobre ti manifestará su gloria. Y aquí viene esta razón:
El hecho de que el Señor nos llama a levantarnos y a resplandecer es porque la gloria de Jehová, la presencia de Dios, la llenura de su espíritu se va a producir en una dimensión tan, pero tan importante que va a causar un efecto de atracción hacia todos los que están bajo la angustia y bajo el dolor de la perversión de las tinieblas. En muchas congregaciones ni siquiera van a tener que diagramar un programa de evangelización, sino levantar en alto a Jesucristo y su gloria para que la gente se sienta atraída hacia eso que es diferente. Los prejuicios contra la iglesia, las posturas negativas contra la iglesia se van a quebrar. Insólitamente la gente va a llegar. ¿Por qué? Porque va a haber manifestación de la gloria de Dios. Ahora llega el tiempo en que la llenura del Espíritu Santo no va a ser simplemente para tener temblequeos o para tener algún don o para de alguna manera ser algo visiblemente espectacular, sino que va a ser una herramienta de proclamación del Evangelio de una manera extraordinaria, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios, queridos, es un Dios que hace una gran diferencia entre el mundo y su pueblo, entre el sistema y su iglesia, entre los factores de poder mundial y sus escogidos. Dios hace esa diferencia y hay que entenderlo de esa manera. Nosotros vamos a tener sobre nosotros la luz, pese a que todas las tinieblas van a estar cubriendo la tierra. Y hay una razón, esa es la razón. Sobre cada uno de nosotros va a venir esa presencia purificadora. La iglesia va a tener que dar pasos rápidos, agigantados, en tratar de alinearse a esta nueva, como se le llama como se le llama normalmente ahora, nueva normalidad, la nueva realidad que vamos a vivir. Y esa nueva realidad va a ser que la consecuencia inmediata va a ser mucha gente, miles de personas que han atravesado esta pandemia con miedo, con terror, con angustia, con depresión, con ganas de suicidarse, y van a encontrar en la brillantez de la luz de Cristo en la iglesia el recurso necesario para poder llegar, porque necesitan precisamente eso imperiosamente. Muchísima gente que durante mucho tiempo dice: yo no piso para nada una iglesia, solamente van a pisarla, sino que van a esperar antes de que comiencen los cultos, van a estar allí con hambre de Dios, porque esa hambre y esa sed no la provocamos nosotros los ministros, es va a provocar para que se puedan apartar de las grandes tinieblas que vienen. Por eso, queridos, queridas, esto es un tiempo especial para prepararnos, para entender de que el propósito de Dios sigue estando firme, para entender que a Dios no lo movió de su trono esta pandemia, que no se está comiendo los dedos en el trono diciendo qué es lo que va a pasar. Él está en control absolutamente de todo. Y nosotros, sus hijos, aunque hay un montón de respuestas que no tenemos, debemos confiar, debemos estar fortalecidos por lo que Dios establece, porque Dios dio a su pueblo una orden, una profecía y una razón. Y en esa dirección vamos a ir fluyendo. Yo quiero invitarles que en otro momento, porque si no daría para muchísimo, lean el resto del capítulo 60 de Isaías. Se van a encontrar con promesas extraordinarias. Y yo creo, estoy convencido que el Dios de toda gracia va a seguir avanzando. Me estoy comunicando con diferentes siervos, con diferentes pastores, con diferentes hermanos. Y estos meses que han sido tan duros para la economía han provocado en la iglesia de Cristo el efecto contrario. Muchas congregaciones están recaudando en este tiempo más de lo que recaudaban antes de la pandemia. Díganme si eso no es una señal de que Dios está en el asunto y de que su pueblo, su especial tesoro, esa famosa manada pequeña de la cual hablaba el Señor Jesucristo, está bajo su cobertura y bajo su cuidado. Por eso, queridos, podamos poner mucha, pero mucha atención en esta orden, en esta profecía y en esta razón. El Señor viene muy pronto. No vamos a cometer el error de ponerle fechas. Todo lo que le pusieron fechas, le pifiaron. Pero sí saber que estamos esperando ese momento. Y mientras lo esperamos, el Señor quiere tener una iglesia
que se levante y que resplandezcas. Va a haber nuevas formas de ministerio, va a haber nuevas formas de acción, va a haber nuevas formas de congregación. La luz de Cristo ha perforado en este tiempo los hogares. Muchas veces los hogares de los creyentes, estoy hablando, no eran otra cosa que lugares de paso. Hoy ya la presencia del Señor, la unción de Dios está haciendo la diferencia. Hay muchos más cultos hogareños y cultos familiares de los que había antes de la pandemia. Los hogares se han fortalecido. Cualquier pastor con 2 dedos de frente tiene que aprovechar este sistema de fortalecimiento de los hogares para desarrollar a partir de ahora ministerios efectivos. Porque la iglesia del Señor, la de Hechos de los Apóstoles, no comenzó en templos, comenzó en hogares. Los templos vinieron 300 años después. Sin embargo, los grandes avivamientos no tuvieron como condición los templos. Quiere hablarnos a partir de esto también. Por eso, queridos, para tratar de concluir esta reflexión, seamos sensibles a la orden, a la profecía y a la razón. La gloria de Jehová ha venido sobre nosotros. Fluyamos en esa gloria. Vayamos en contra de un sistema que va a ser cada día más corrupto, más malo. A mí ni me preocupa esto del nuevo orden mundial, nada por el estilo, porque lo que yo sé es lo que me ha dicho mi Señor. El mundo no va a mejorar. Basta de creer que nosotros vamos a cambiar al mundo. No, nosotros vamos a penetrar en ese mundo para hablarle de Cristo y para que la gente cambie, para que el mensaje del Evangelio transforme a la gente. La única manera que la sociedad pueda cambiar es cuando cambian cada uno de sus integrantes creyendo en Cristo como su Señor y Salvador y produciendo allí un cambio poderoso. Es tiempo de que nos levantemos, cumplir la orden. Es tiempo de escuchar y tener mucha precisión con respecto a la profecía de Jesús. Honestamente, otras profecías no me interesan. La profecía de Jesús con el tiempo que viene sobre la tierra. Y en tercer lugar, seamos sensibles a esta razón. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Esto. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón, pero desde la plataforma de saber que esa gloria ya ha venido, ya ha nacido. Una experiencia nueva, ojalá que Dios nos dé 1500 experiencias, pero lo que debemos tener ya lo tenemos, porque el Señor lo ha colocado en esa vida. Por eso es que yo quiero orar por cada uno, seguir esta transmisión y pedirle al Señor, en el nombre de Jesús, que el Señor active esta palabra en el desarrollo de nuestras vidas. No van a sobrar los testimonios de gente que va a estar impactada sin saberlo por las cosas que van a ver todos los días, pero no en los templos, en las casas y en los lugares donde vamos a ir saliendo. Va a haber gente que nos va a decir, pero yo no sé qué es lo que tiene usted, pero lo quiero para mi vida. Eso se llama gloria del Señor, la gloria del Señor, que pasa por encima de nuestros ministerios, de nuestras estructuras y de todas las cosas, porque tiene que ver con Él directamente. Y a los pastores que quizás puedan seguir esto ahora o posteriormente, no sé si queda grabado esto o no, pero decirles claramente de que es un tiempo para que nosotros abramos los ojos. Vamos a cometer un gran error si después de la pandemia decimos aquí no ha pasado nada, esto sigue igual. Miren, no va a seguir igual. Va a haber otra estructura espiritual, va a haber otra necesidad y vamos a tener que adaptarnos y ser sensibles a la dependencia. La primera palabra que me dio el Señor cuando comenzó todo este asunto es dependencia. Porque el Señor no solamente aplastó los planes del mundo, también aplastó los planes de su iglesia, porque por algo será, ¿no es cierto? Y lo que viene de aquí en adelante es depender, ya no de organizaciones, no de programas, no de estructuras, depender de un Dios. Y para depender de Dios tenemos que tener el oído espiritual bien afinado a lo que Él nos quiera decir permanentemente. Por eso quiero orar en esa dirección, para que cada uno de los que escuche activar. La bienaventuranza no está en escuchar un mensaje nada más, es aplicar esto, entender la orden,
cumplir y aceptar, por supuesto, la profecía y desarrollar esta razón. Así que yo oro en esta hora, no sé, no alcancé a ver todos aquellos que han podido contactarse, pero estoy seguro, sean nuevos en la fe, sean que estén regresando a congregarse, aunque sea de manera online, sean amigos que a lo mejor están escuchando esto y es la primera vez que escuchan una palabra así, a que crean que el Señor no está atado. El Señor sí tiene, no un permiso para circular, sino que tiene todo el poder y toda la autoridad, toda la potestad para hacer en cada uno de nosotros algo extraordinario, más allá de lo que podamos creer o entender. A ver si pueden captar esta palabra. No quieran ustedes comprender todo. Yo hace muchos años en mi vida renuncié a entender y comprender todo, porque nuestro Dios es tan grande que es muy difícil comprender todos sus mecanismos, pero sí creer. El Señor nos pide eso, creer para que de ese momento se produzcan. Hay gente que no se da cuenta, pero por ejemplo, en este tiempo en la sociedad, el programa televisivo de mayor rating en la Argentina, ¿saben cómo se llama? Jesús. Y muchos me pueden decir, pastor, pero es un programa que produce la Iglesia Universal. ¿Qué corno nos importa? Hay gente que está siendo en este momento, sin que quiera, discipulada por Telefe, cosas increíbles. Pero Dios lo está haciendo, eso es parte del propósito de Dios, para que puedan analizar que hay algo diferente, que aunque el mundo ha ofrecido durante todo este tiempo espectáculos, inmoralidades, entretenimientos, deportes, shows, todo eso paró para que la gente levante los ojos al cielo y vea que hay allí más de parte de nuestro Dios. Oro al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos que han podido estar presentes en este vivo. Señor, sabiendo de que tú has dicho que la luz tuya resplandece sobre aquellos que te creen, que la gloria, el Shekinah de Dios ha venido sobre cada uno de los que creen. Señor, que aunque venga una densa oscuridad, porque va a venir una densa oscuridad aún peor de la que vivimos en este mundo, sobre tu iglesia, sobre tus escogidos, sobre tus hijos, sobre tus llamados, resplandecerá la luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ellos. Padre, que esa gloria se manifieste. Padre, que tu iglesia se purifique aún más, se santifique aún más. Padre, convence con tu Espíritu Santo de pecado aquellos que quizás hasta ahora han tenido pecados ocultos y han querido esconder eso. Padre, saca eso a la luz, no para avergonzar a nadie, sino con el objetivo de que haya canales más limpios para que fluya esa gloria, ese Shekinah de Dios cada vez más en cada una de sus vidas. Padre, bendigo a tu siervo, bendigo a Sergio y a Mónica con la encomendación que tú le has hecho. Padre, ahora que agudicen sus sentidos espirituales para el tiempo que viene, porque el tiempo que viene no es como el tiempo pasado, es diferente. Dale las herramientas, dale las cosas que ellos quizás creen que no tienen, pero que ya están dispuestas en la despensa celestial para que tú seas el proveedor de ellos y la indicación de lo que tienen que hacer. Padre, bendigo a los otros siervos, a los que han podido ver este vivo y a los que no lo han podido ver, para que estén tonificando su fe de manera tal que ellos también muestren la luz en medio de las tinieblas para la gloria de tu nombre. Cúbrenos, Señor, con tu presencia. Señor, ya no te preguntamos cuándo termina esto. Ya no te preguntamos cuándo será el día que salgamos de. Lo único que hacemos es conectarnos a ti en dependencia para que los tiempos que vienen sean tiempos donde se muestre tu gloria, Señor, y donde toda otra, entre comillas, con minúscula, gloria humana, quede disipada totalmente para que solamente la gloria tuya se manifieste en este tiempo. Bendecimos a Coronel Pringles, bendecimos, Señor, los gobernantes, las personas que tienen que tomar decisiones que no son nada fáciles en este tiempo. Cúbrelos, Señor. Haz que tu palabra llegue de alguna manera a ellos. Haz que aunque sea un fósforo se prenda en medio de tanta oscuridad para que la gloria tuya se manifieste también.
Te lo pedimos con acción de gracias y en el nombre poderoso de Jesús, la luz del mundo, la luz de nuestras vidas. Amén.